Una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad. La enfermedad lo que va a producir es un síndrome respiratorio agudo severo. El virus es una molécula muy pequeña, mucho más pequeña que una célula humana, ¿no es cierto?, el cual está cubierta por una cápsula que se denomina, del cual salen pequeñas espículas que eso se ven en el microscopio electrónico, ¿no es cierto? De ahí el nombre de coronavirus. Este coronavirus es conocido desde hace muchos años, ¿no es cierto? Yo les diría desde el siglo pasado. Lo que pasa es que los coronavirus convivieron con nosotros y tenían una capacidad muy leve de enfermar a las personas, lo que producían solamente enfermedades respiratorias leves. A partir del siglo XXI, el coronavirus produce un cambio, ¿no es cierto?, en él, lo que se denomina una mutación, pero en sí es un cambio en sus características, y comienza a tener una alta patogenicidad, es decir, una alta capacidad de enfermar. Y por eso, si ustedes recuerdan, en el año 2002 aparece una epidemia por coronavirus, que es el SARS, y el MERS en el año 2012. El SARS aparece en el 2002 y no deja de ser que es un síndrome respiratorio agudo severo, y aparece en China, donde produce casos muy importantes, como por ejemplo, un segundito, corro esto de acá, ahí está. Toma aproximadamente a unas cerca de 8.000 personas, produce una infección a lo largo de 32 países, ¿no es cierto?, y con una letalidad del 10%. Y luego el MERS, que sus siglas son Síndrome Respiratorio del Medio Oriente, aparece en el 2012, que involucra menos países, menos pacientes, pero es mucho más letal, un 35% de causas de muerte llevó esto. Y el común denominador de estos coronavirus es un vector, es decir, el reservorio, mejor dicho, son los murciélagos, y los cuales esto transmiten a algún mamífero, y este mamífero lo transmite al hombre. En el caso de China, en el 2002, fueron los gatos, en el caso del Medio Oriente, fueron los camellos hacia el hombre. Y hoy por hoy aparece el COVID-19, ¿no es cierto?, o SARS-CoV-2, que es lo que estamos, la epidemia que estamos, la pandemia que estamos viviendo en este momento. Como todos sabemos, esto se desarrolló en la ciudad, comenzó en China, en la ciudad de Wuhan. La ciudad de Wuhan es la capital de Hubei. Esta capital de Hubei tiene una población aproximadamente de 11 millones de habitantes. Es un centro político, económico, financiero y cultural, ¿no es cierto? Y esta infección comenzó en el mercado de marisco, y de ahí se empezó a propagar hacia todos lados. Muchos pensaban que no llegaría. Dice, China está lejos, ¿no es cierto?, pero llegó. Se olvidaron de la hiperconectividad que tenemos a través de los aviones, los distintos transportes marítimos, la cuestión que desarrolló y se creó una típica pandemia. Bien, una vez que llega esta pandemia, una vez que llega esta infección, ¿no es cierto?, ¿cómo me contagio? ¿Cómo no entro en este pánico del contagio? Primero, el contagio, lo que uno debe saber, que no es aéreo. El virus no anda flotando y yo voy caminando y me lo voy a incorporar. El virus se transmite a través de las gotas de saliva, ¿no es cierto?, que nosotros expulsamos, ya sea cuando hablamos fuerte, es decir, exhalamos fuertemente, cuando tosemos y no nos cubrimos, o estornudamos. Y estas gotas uno debe saber que estas gotas tienen un alcance de 2 metros, entre 1,5 metros y 2 metros. Por eso, como vemos acá en esta gráfica, no tener una proximidad menor al 1,5 metros o 2 metros. Estas gotas, cuando uno está cerca, sí puede inhalarlas, ¿no es cierto?, y a su vez se depositan en superficies, en distintas superficies, como pueden ser en una oficina, ¿no es cierto?, como pueden ser en el supermercado. Y esas oficinas, si una persona que tiene el COVID, ¿no es cierto?, en su organismo y no lo sabe, tose, en vez de poner el codo, pone la mano, después apoya la mano sobre el teclado o apoya la mano sobre un carrito del supermercado, viene uno atrás, ¿no es cierto?, toca estas superficies y sin querer y no se da cuenta se lleva la mano a la cara. Y
puede tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué insistimos tanto de no tocarnos esta superficie? Tengan en cuenta que el virus no entra por la piel. Nosotros podemos tener el virus en la piel y no contagiarnos. El virus entra por las mucosas, y las mucosas son las conjuntivales de los ojos, la de la nariz y la de la boca. Entonces, tener cuidado con estas normas. Después vamos a ir hablando cómo nos vamos a cuidar de esto y cómo lo vamos a combatir. Algunos hablaron de la transmisión fecal, no está comprobada la transmisión fecal. Otros hablan de la transmisión sanguínea. La transmisión sanguínea es muy baja, muy pero muy baja. ¿No es cierto? Menos del 1% se dice. Y el otro tema que nos compete hoy es la transmisión vertical, es decir, la del bebé, de la madre hacia el bebé. Bueno, eso después lo vamos a desarrollar en las preguntas que nos han hecho. Y como sabemos, toda enfermedad virósica tiene un periodo de incubación, ¿no es cierto? Luego viene un periodo de síntomas después de esta incubación, ¿no es cierto? Y un periodo de resolución. Este periodo de incubación puede durar entre 4 a 5 días hasta 14. Pero más importante que el periodo de incubación es el periodo de contagio. Como bien es sabido, uno contagia una enfermedad viral en el pico máximo de síntomas, pero también hay una pequeña proporción que puede ser hasta 2 días antes de que aparezcan los síntomas de una infección que uno puede contagiar. Y se puede extender hasta 28 días después que contrajo la enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿cierto? Que uno puede contagiar incluso hasta sin tener síntomas. Hay un viejo aforismo, ¿no es cierto?, en medicina, y se puede utilizar, adaptarlo y utilizarlo en esto, y por lo cual uno va a insistir en las medidas de protección, ¿no es cierto?, es que todo persona, perdónenme porque me entran cosas en la pantalla que estoy sacando, toda persona, ¿no es cierto?, puede llegar a ser COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Bien. Y como dijimos, una gran proporción de pacientes o de personas, ¿cómo se va a manifestar esto? Muchas personas pueden llegar a ser COVID positivo, es decir, tener el virus y ser asintomáticos. Es decir, la mayoría va a pasar con un periodo asintomático. Muy pequeñas, otra proporción, va a tener una sintomatología leve, lo cual por ahí va a requerir un aislamiento domiciliario y un seguimiento, que después lo vamos a ver. Una proporción menor va a tener que tener un ingreso más medicación en algún centro de salud, y una pequeña proporción, muy pero muy pequeña, va a requerir terapia intensiva, es decir, unidad de cuidados intensivos. Pero lo que produce este virus es una acción bastante devastadora. ¿Pero cómo devastadora? Si por un lado me decís que hay una muy pequeña proporción que va a precisar, ¿no es cierto?, una terapia intensiva, ¿por qué es devastador? Porque primero no tenemos inmunidad contra este virus, y segundo se contagia muy fácilmente. Entonces no hay que subestimarlo. Y si este triángulo que yo tengo acá, y esta es, ven la flecha, ¿no? Se ve la flecha cuando marco. Y esta parte, que es la base, yo la amplío, ¿no es cierto?, porque se me contagian muchos, a pesar de que sean asintomáticos, todo se va a ir ampliando, y esta parte pequeña también se me va a ampliar. Y esto es lo que produce el colapso en el sistema de salud. Esto es lo que ha pasado en Europa, esto es lo que ha pasado en los distintos países como Italia y España. Una gran expansión del virus, ¿no es cierto?, una gran proporción de personas infectadas, y aumenta, quieran o no quiera, esta pequeña proporción. Entonces, por eso el hecho de cuidarse, por eso los medios de protección. Lo que sí sabemos es que el virus se replica muy rápidamente en una persona. Al principio se replica rápidamente, una vez que uno lo contrae, ¿no es cierto? Luego va disminuyendo y tiende a desaparecer por el día 14. Y eso produce alguna sintomatología. La mayoría, como vemos, son asintomáticos. Por eso yo le decía, todo paciente o toda persona es COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario,
porque fíjense que un 50, un 75% de los que tienen COVID son asintomáticos, no tienen síntomas. Por eso uno debe usar los medios de protección. Y los síntomas que aparecen en aquellos son fiebre, tos seca, malestar general, molestias de garganta, nasales como pérdida del olfato, con pérdida del gusto y alguna que otra manifestación cutánea. Después del día 7, que nosotros tenemos el virus en el cuerpo, empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, en nuestro organismo unas células de defensa. ¿Está bien que aparezcan células de defensa? Sí, está bien que aparezcan células de defensa, y son los famosos anticuerpos, que después lo vamos a ver también. Estos anticuerpos lo que van a hacer es crear una reacción inflamatoria para defendernos. Y está bien, pero lo que no sabemos, y lo que se preguntan los científicos, que en una baja proporción, entre un 5 y un 15% de estas personas, ¿no es cierto?, van a producir esta fase de defensa exagerada, ¿no es cierto?, mucho más de lo que debería ser. Y son los que son las causantes, más que el virus, de que nosotros tengamos neumonía, trastornos de la coagulación, y a veces nos lleva a una inflamación exagerada, ¿no es cierto?, que nos obliga a llevar a un paciente a una unidad de cuidados intensivos. Sabemos que también esta enfermedad va de la mano de la edad, a partir sobre todo de las personas mayores de 60 años en adelante, ¿no es cierto?, son los que más son predispuestos a hacer este tipo de respuesta. También vemos que aquellos pacientes que tienen, o personas que tienen, ¿no es cierto?, una comorbilidad, como es la hipertensión, la obesidad, la diabetes, ¿no es cierto?, también tienen un riesgo aumentado de hacer esta respuesta exagerada. Por eso debemos cuidarnos, por eso debemos usar los medios de protección. Yendo un poquito a lo que es el embarazo, hay 2 o 3 grandes preguntas. Una, la que vimos al principio, serían 3 preguntas: si pasa el bebé. Otra pregunta es, si yo tengo COVID y estoy embarazada, ¿el embarazo me va a perjudicar el COVID? Es decir, ¿voy a tener peor el COVID? Y si estoy embarazada y me agarro el COVID, ¿mi embarazo va a ir peor? ¿No es cierto? Bueno, esos son los interrogantes. Y la verdad que a ciencia cierta no se sabe mucho, porque hay pocos estudios. Y lo que precisamos es ahondar más en esto. Lo que sí podemos saber es que, esto mire que les voy a mostrar ahora, esta torta de distribución, esto es un estudio que se hizo en Nueva York a todas las pacientes que iban a tener su bebé. Se le hacía un hisopado previos al nacimiento del bebé, y después se corroboró que el 85% de las embarazadas son negativas. Esto disminuye un poco la ansiedad y el miedo que uno tiene, ¿no es cierto?, porque un 85% son negativas. De ese 15% que ustedes ven que son positivas, el 13% eran asintomáticas. Por eso acá vuelvo a insistir en los medios de cuidados y de protección. Y solo el 2% eran sintomáticas, pero la mayoría de ese 2% eran leves. Es decir, que la mayoría de las pacientes COVID positivas embarazadas son asintomáticas o muy leves. Y a su vez, si uno las compara a la misma edad con mujeres no embarazadas, tienen menor riesgo de COVID que las de embarazadas. Ustedes habrán visto, y se habla, y se ha dicho, que las embarazadas son un grupo de riesgo. Y sinceramente está discutible. Fue un grupo de riesgo mayor para la pandemia del H1N1, pero no tanto para el coronavirus. Con respecto a sobre el embarazo, como la mayoría son asintomáticas y leves, ¿no es cierto?, esto sobre el embarazo no va a producir problemas, y tampoco sobre el bebé. Aquellas que tienen una sintomatología que requieren una internación, ya sea moderada o grave, una unidad de terapia intensiva, lo que se ha visto es que puede aumentar el riesgo de prematuridad. Esto es para tomarlo medio entre comillas, la prematuridad,
porque no es muchas veces que desencadena contracciones y un parto prematuro, sino que a veces, cuando ya estamos de 34 semanas y tenemos una paciente complicada grave, a veces el finalizar el embarazo y sabiendo que ese bebé ya tiene muchas chances de su madurez, eso lo debemos hacerlo nacer y eso es una causa de prematuridad cuando uno la va a contabilizar. A veces puede producir, dicen algunos artículos, restricción del crecimiento, es decir, el bebé de un peso un poco menor, ¿no es cierto? A veces puede producir síntomas parecidos o signos parecidos a una hipertensión. Pero en general, la mayoría andan bien. Lo que sí sabemos es que se necesita investigar mucho más. Ustedes tengan en cuenta que esto se inició más o menos en diciembre, así que llevamos 6 meses. Si uno quisiera agarrar a un paciente desde el momento en que se inició la pandemia, que se embarazó, todavía no parió, por así decirlo, todavía no tuvo su nacimiento. Entonces, lo que se ve son en embarazos avanzados, que todavía los resultados se ven que son alentadores. ¿Cómo la diagnosticamos? Habíamos dicho que cuando teníamos el periodo de contagio, el virus aparece en nuestro cuerpo, se replica rápidamente, ¿no es cierto? Y luego tiende a hacer una meseta y desaparecer. Bien. Y aproximadamente entre el día 6 o 7 aparecen los famosos anticuerpos. Entonces tenemos pruebas para detectar el virus, pruebas para detectar anticuerpos, que nos pueden ayudar. Anticuerpos tenemos dos. Uno que responden rápidamente, los anticuerpos rápidos, y los anticuerpos un poco más lentos, para así denominarlo. ¿El nombre cuál es? Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. ¿Importa el nombre? No, no importa. Importa, ¿no es cierto?, que unos son rápidos y otros son más lentos. Entonces, si nos basamos con respecto al virus, ¿no es cierto?, la prueba que ustedes habrán escuchado hablar y que se habla mucho en boga es la PCR. La PCR lo que nos va a permitir, ya sea rápida, semirrápida, nos va a permitir, este es lo que tiene que dar el concepto, nos va a permitir saber si tenemos o no tenemos el virus. No nos va a decir otra cosa. No nos va a decir evolución de la enfermedad. Nos va a decir si tenemos o no tenemos el virus. Y bueno, y esta PCR se hace generalmente por un hisopado nasofaríngeo. Lo que precisamos es que por lo menos esa persona que se va a hacer una PCR ya tenga en su organismo 2 o 3 días o 5, ¿no es cierto?, con el virus. Porque si no es muy probable que nos dé un falso negativo si lo hacemos muy precozmente. Por eso generalmente la pedimos cuando hay factores clínicos que nos obligan a pedir este tipo de estudio. Y los anticuerpos, como dijimos, teníamos los anticuerpos rápidos, la IgM, ¿no es cierto?, que aparecen entre el 5º y el 8º día que uno tiene la enfermedad. Lo que nos dice es que estamos cursando una enfermedad aguda, no nos dice el pronóstico de esta enfermedad. Y la IgG, que aparece más tardíamente, que son los anticuerpos tardíos, lo que nos va a decir, ¿no es cierto?, es que estas pacientes, ¿no es cierto?, han tenido la enfermedad, están en periodos de resolución, seguramente, pero lo que no nos garantiza es una inmunidad a futuro. Todavía no se sabe tampoco a ciencia cierta si estas pacientes van a tener, que han contraído la inmunidad, van a tener contraído la enfermedad, van a tener cierta inmunidad. Algunos hablan de 2 años aproximadamente, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que sí es verdad, lo que se precisa para tener inmunidad es la vacuna. Un poco, por ahí han quedado cosas en el tintero, pero que la vamos a ir aclarando y la vamos a reforzar sobre el final. Pero esto era dar una introducción de lo que sucede con el COVID en la población general, ¿no es cierto? Cómo es su diseminación entre la gente, y ahora vamos a hablar un poquito de la embarazada. Antes, quiero insistir, ¿no es cierto?, en las medidas de protección, porque si nosotros, como yo les mostré hoy, ampliamos esa base del triángulo, ¿qué es lo que pasó? Y lo han visto todos en los medios, lo que pasó el domingo pasado en Güemes, que toda la gente salió pensando que estaba todo liberado, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace multiplicar la diseminación del virus, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos que después vamos a precisar más camas en terapia intensiva para más pacientes. Por eso es importante, ya les digo, no entrar en pánico,
pero sí no subestimarlo y cuidarnos. Hasta acá es la charla que yo quería hacer introductoria, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir evacuando algunas preguntas con respecto a las que hemos recogido a lo largo de estos días que difundimos la charla y a lo largo que vamos viendo a las pacientes en el consultorio y nos van haciendo preguntas. Si después que respondemos estas preguntas quedarán algunas más, ustedes con mucho gusto, nosotros las vamos a escuchar y las vamos a ir viendo, evacuando lo que podemos decirle. Lo que no esté descubierto o no esté todavía se sepa, le vamos a decir todavía no lo sabemos, no vamos a ir inventando nada nuevo. Bueno, yo paso a ir dándole las preguntas, si le parece bien. Las preguntas las van a ir respondiendo independientemente la doctora Micaela Segura y la doctora Carolina Di Fabricio, y vamos a ir viendo. Hemos seleccionado aquellas que fueron más frecuentes durante el control y durante estos días. Por ejemplo, acá tengo una pregunta que me dice, ¿cuánto dura el virus en las distintas superficies? Y en base a esto, de cuánto dura en cada superficie, ¿cómo me puedo cuidar yo? Caro, ¿qué te parece esto? Rubén, si podés, si dejas de compartir tu pantalla, Dale. yo voy a Dame un compartir la segundo. mía y les cuento algo. Mientras tanto, aclaro para todos los que por ahí se fueron sumando en este ratito, por favor, silencien sus micrófonos y acuérdense que cualquier pregunta que tengan la pueden ir poniendo en el chat. Nosotros después, cuando terminemos todo, vamos a responder todas las preguntas que tengan. Mientras Caro puede compartir su pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Ahí Sí. está, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, esto es algo que se ha estudiado sobre la persistencia del coronavirus en las diferentes superficies. Lo que se vio es que este tipo de virus tiene mayor estabilidad y mayor permanencia en las superficies que otros tipos de coronavirus u otros tipos de virus como el de la influenza que provoca la gripe. Entonces, esto que estamos viendo ahora es el tiempo máximo que puede permanecer el virus en estas superficies, ¿sí? En el aire no es lo mismo el aire dentro de un hospital, dentro de una clínica o de un centro de salud que el aire en el supermercado o en la calle, ¿sí? Como dijo Rubén antes, no es que vamos a salir caminando y nos vamos a agarrar el virus en la cara por dar una vuelta a la manzana, ¿sí? 3 horas máximo, esto se vio en un centro asistencial. ¿Sí? Por lo general, o lo más frecuente, es que el virus dure más o menos 1 hora en el aire, ¿sí? Pero si bien son gotas, dentro de todos los tipos de gotas de diferentes gérmenes, son bastante pesadas, entonces caen rápido al piso, ¿sí? También se vio que, por ejemplo, en el cobre, en las monedas, que realmente ahora mucho las monedas no se usan, puede durar hasta 4 horas, pero es importante también en las llaves, en los picaportes, en ciertas manijas cuando vamos a abrir una puerta, ya sea en casa, en la clínica, en el supermercado. Pero donde sí se ve que el virus tiene mayor, dura más tiempo, es, por ejemplo, en el cartón y en el papel, que dura un día, ¿sí? Esto es importante para los billetes, y ahora que se usa mucho esto de comprar online y que me llega a mi casa, hay que tener en cuenta que todo lo que llega a casa hay que desinfectarlo. Puede estar un día entero en el cartón. Donde más dura es en el plástico, en el acero inoxidable, que dura hasta 3 días, y en la madera, que se vio que dura hasta 4 días. ¿Qué pasa con la ropa? Que es algo súper, una pregunta que nos hacen bastante seguido en el consultorio. Va a depender mucho de la tela, pero en promedio tenemos el virus un día en la ropa, ¿sí? Entonces, si sabemos cómo se contagia, si sabemos en qué superficie está, ahí vamos a saber cómo nos vamos a cuidar. ¿Por qué hablamos tanto del lavado de manos? Como dijo Rubén antes, el virus tiene una capa o una corona que está formada por lípidos. Los lípidos son grasas. Como todos sabemos, desde que lavamos cualquier cosa en la cocina, los jabones y los detergentes lo que hacen es romper esas grasas, ¿sí? Entonces, nos lavamos las manos con agua y jabón, no una enjuagada así nomás. Por lo menos por 20 segundos, y lo que es importante es que no lavemos las 2 caras, digamos, de la mano, las muñecas y todos los dedos, ¿sí?
No pasa nada con el virus en la piel, o sea, no va a entrar por la piel. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos tocamos un montón de veces la cara. Inconscientemente, la mayoría de las veces, hay un estudio que demuestra que por hora, y más las mujeres, nos tocamos 20 veces la cara. Más ahora que tenemos el barbijo, que nos molesta, que la nariz, que me corro el pelo, que esto, que lo otro, ese es el peligro. Entonces, por eso nos vamos a lavar las manos. ¿Qué pasa con los guantes? Los guantes lo que dan es una falsa sensación de seguridad o de limpieza, ¿sí? Si yo me pongo guantes, pienso que estoy limpia, me toco la cara y no me los lavo, porque normalmente la gente no se anda lavando los guantes. Entonces, ¿está recomendado usar guantes? No, salvo que yo use guantes, toque algo y después los tire, pero tampoco es práctico. Después, para desinfectar, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de la casa? Limpiar las superficies que más usamos. La mesa, la mesada, el piso, los picaportes, las ventanas, ventilar, abrir los ambientes. ¿Con qué se puede hacer? Hay un montón de productos de limpieza. Los más estudiados son la lavandina y el alcohol. Si vamos a usar alcohol, lo importante es que tenga una dilución, cosa que logremos que el 70% de nuestra mezcla sea alcohol etílico y el 30% sea agua. Eso lo podemos poner en un pulverizador. Acá tengo uno, ya me preparé. Entonces esto, por ejemplo, le pasamos a la mesada, le pasamos a la mesa, cuidado con los enchufes, le pasamos a los picaportes. ¿Qué pasa si queremos usar lavandina? La lavandina tiene diferentes concentraciones, depende el tipo que sea. También, bueno, sabemos que la lavandina, tenemos la lavandina en gel, la que tiene perfume, la que no tiene perfume, la líquida. Lo importante de la lavandina es que si vamos a hacer un envase chiquitito, lo que tenemos que hacer es diluirlo, ¿sí? En 1 litro de agua ponemos 4 cucharadas de lavandina. Si son 10 litros, como para decir, bueno, limpio todo el piso, ahí ponemos 4 tazas chiquititas de las tacitas de café. Pero, ¿qué es lo que pasa con la lavandina? No dura eternamente. La lavandina hay que protegerla, ¿sí? Del sol y del calor. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, todos los envases de lavandina son opacos, que también lo tengo acá. Los envases no son transparentes, ¿sí? Entonces uno lo tiene que proteger. No porque yo haga una mezcla de lavandina, a los 15 días la voy a usar y va a ser efectiva, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa a considerar es el celular. El celular lo usamos todo el tiempo, lo tocamos todo el tiempo, entonces, si yo uso el celular, me lavo las manos, pero uso el celular de vuelta, al final me puedo terminar contaminando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos con un paño, con una servilleta, para no tirarle alcohol directamente y nos quedamos sin celular, limpiarlo frecuentemente. Incluso ahora hay unas fundas que se pueden poner, entonces es mucho más fácil limpiar la funda que andar limpiando todo el tiempo el celular. ¿Qué pasa cuando salimos? Salimos a la calle, volvemos a casa. Por ejemplo, fuimos al supermercado, las bolsas del supermercado no se apoyan arriba de la mesa o arriba de la mesada, ¿sí? Lo ideal es limpiar todos los envases, especialmente las botellas o los envases de plástico, las latas. Nadie va a mojar algo que esté envuelto en cartón, obviamente, ¿no? Pero sí le podemos tirar un poco de alcohol. Las zapatillas, los zapatos, las botas, lo que sea que hayamos usado en la calle, lo ideal es dejarlo o afuera o en un costadito. Abrimos la puerta y lo dejamos ahí. Y con la misma ropa que circulamos en el supermercado o vamos a la clínica, no andamos adentro de casa, ¿sí? Tampoco hay que volverse paranoico, no hay que andar desinfectando todo, no llenar al marido de lavandina, pero bueno, lo importante es que nos cuidemos. ¿Qué pasa con el barbijo? El barbijo lo que disminuye, en realidad, es yo cuido a la otra persona usando el barbijo, porque lo que evita es que mis gotas, mientras hablo, toso, estornudo, lo que sea, lleguen a la otra persona. Entonces yo uso barbijo, ustedes usan barbijo, y ahí disminuye un montón el riesgo de contagio. Una de las cosas que pueden ver en el consultorio para los que son pacientes de la clínica es que estamos atendiendo con barbijo y también antiparras, ¿sí? Como dijo Rubén, una de las formas que puede entrar el virus es a través de las conjuntivas. Y otra cosa que podemos hacer
más que nada para ir a la clínica, pero para tener en cuenta, es tratar de no usar muchos aros, muchas pulseras o collares, ¿sí? Porque el virus puede permanecer ahí. Lo más importante, para resumir, limpiar los objetos que entran a casa, mantener ventilada la casa, limpiar las superficies que más utilizamos, y más importante de todo, lavarnos bien las manos. Todos los dedos, los dos lados de la mano, bueno, sí, las dos manos también. Y así nos vamos a ir cuidando entre todos. Esto que puse acá, esta diapositiva, es como para tener una idea, pero bueno, hay un montón de superficies más estudiadas, la verdad que puse las más comunes. A ver. Rubén, no sé si tenés anotada alguna otra pregunta que nos hayan hecho. Bien, perfecto, Caro. Sí, yo acá tengo otra. Por ejemplo, otra de las cosas que me preguntan, ¿en qué se diferencia la sintomatología, los síntomas, digamos, del COVID de otras enfermedades respiratorias? Sobre todo ahora que estamos por entrar en una época también de gripe común, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos tener una orientación a esto? ¿Caro? Bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque por una parte, si bien ¿Me tenemos escuchás, Caro? una enfermedad, ¿cómo? Sí, Rubén, se escucha bárbaro. No, dale. Si bien tenemos una nueva enfermedad, que es el coronavirus, como dijimos antes, tenerla en cuenta, pero sin desesperarnos. No porque yo estornude una vez, voy a tener coronavirus, ¿sí? Es verdad que estamos en una etapa donde ahora empieza el frío, es más frecuente que empiecen los resfriados, o, bueno, no tanto algunas alergias. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Siempre el paciente va a tener fiebre, ¿sí? Al principio se consideraba 38 grados como para pensar que un paciente era sospechoso, ahora ya sabemos que 37,5 con algún síntoma respiratorio, ¿sí? La tos que va a dar es una tos seca, es esa tos que molesta, que pica, que uno tose, pero no tiene ninguna secreción, ¿sí? Puede provocar cansancio, esa sensación de que quiero estar en la cama todo el día porque me duele la espalda, me duele la cabeza y no tengo fuerza, ¿sí? Si bien hay otros síntomas que son menos comunes, como por ejemplo la diarrea, los vómitos, una cosa que hay que considerar es la pérdida de olfato o de gusto, ¿sí? No hay que volvernos locos y andar oliendo un perfume todo el tiempo para ver si tengo o no tengo algo, ¿sí? Pero lo más importante es saber, yo tengo fiebre y algún síntoma respiratorio, hago la consulta, ¿sí? A lo sumo le diremos, mirá, no sos sospechoso, sí sos sospechoso. Yo lo que anoté acá, que voy a tratar de compartir acá, no sé si se ven los teléfonos. ¿Se pueden ver? ¿Alguien que me diga que sí? Sí, Caro, perfecto. Perfecto. Sí. Bueno. ¿Cuáles son los teléfonos? Sí, ¿me escuchás? Sí, yo sí. Esto lo voy a dejar acá por si los quieren copiar. El teléfono de la clínica, ese 499-2656, es el conmutador de la clínica. Entonces, cuando llaman ahí, les va a atender una operadora, ustedes le dicen, soy fulanita, estoy embarazada de tantas semanas y me atiendo con tal médico. Entonces, ahí le van a comunicar directamente con nosotros, ¿sí? Todos los días, a cualquier hora, hay un Se le está médico. enganchando el... Feli, levantar. No sé quién tiene el micrófono abierto, que se escucha. No vas a hacer la pila ahí y te vas a subir en el deck. Te dije allá. Porque te puedes golpear en el deck. Feli, no lo repito más. O tiro las gomas. Bueno, yo sigo... Perdón. Perdón, pero hay alguien que tiene el micrófono abierto, a ver si lo pueden silenciar. Creo que Paula, ahí está. Espera, Caro, que me fijo. Ya estamos, seguimos, Caro. Listo. Bueno, entonces, el teléfono de la clínica, ahí nos van a avisar, o sea, nos suena nuestro teléfono, pueden llamar cualquier día de la semana, fin de semana, miércoles, 3 de la tarde, 11 de la noche, siempre hay un médico del equipo de guardia. Si consideramos que es algo
en realidad no es obstétrico y tienen que ser evaluadas, por ejemplo, en la clínica Colón habilitó 2 números celulares, ¿sí? Que son los que están anotados ahí, para hacer consultas sobre síntomas respiratorios, y pueden hablar por WhatsApp. O sea, no hace falta que llamen, si quieren pueden mandar un mensaje, los médicos le van a contestar, quizás les dicen, mira, es necesario evaluarte, tenés que venir a la clínica, o podés quedarte en tu casa con estas pautas de alarma, necesitas hacer el test, no necesitas, ahí los van a orientar mejor. Todo esto lo dejo puesto por si alguna lo quiere copiar. Bueno, otra de las preguntas, Caro, era justo esa. Justo dentro de lo que nos hacían eran cómo se comunicaban ante síntomas posibles de COVID. Bueno, vamos a seguir con otra de las preguntas que tengo acá, que es una de las que hemos mencionado durante la charla, que dice, ¿puedo contagiar a mi bebé antes y después del nacimiento? Mica, ¿qué me puedes decir de esto? Bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, un poquito, Rubén, a ver es lo que... Bueno, bienvenidas a todas por ahí las que se van sumando. Yo soy la doctora Segura, también integrante del equipo obstétrico. Les cuento un poquito, a ver, un poco también es lo que había dicho Rubén, lo que se refirió hace un ratito. El COVID-19, este nuevo COVID-19, es una nueva cepa del coronavirus, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente durante todo este momento de la pandemia, como dijo Rubén también desde diciembre, se están empezando a hacer estudios de investigación y distintos estudios en mamás embarazadas y en pacientes asintomáticos, no asintomáticos y todos los pacientes que tienen coronavirus, para determinar en realidad los efectos del alcance del coronavirus. En nuestro caso, en el embarazo, obviamente son pacientes muy específicas y determinadas, por lo tanto, como dijo Rubén también, toda la información es acotada. Igualmente, en los últimos datos publicados en todas las revistas y estas investigaciones que les contaba recién, no muestran, ¿sí?, que el coronavirus pueda transmitirse de manera transplacentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que una mamá se lo puede transmitir a su bebé adentro de la panza, ¿sí?, o intraútero, como decimos nosotros. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir de esa forma, por eso nosotros pedimos todos los laboratorios que van viendo que vamos haciendo durante todo el embarazo en los distintos trimestres. Y, por ejemplo, uno de los más conocidos, que por ahí fueron renombrados durante los años anteriores, es el famoso virus del Zika, ¿sí? Ese sí es un virus que se puede transmitir y que está estudiado, la transmisión transplacentaria, o sea, de la mamá infectada hacia el bebé adentro de la panza, y por supuesto que afecta el desarrollo. En este caso el coronavirus no está demostrado, y como decía Rubén también, obviamente todos los estudios generalmente son embarazos un poco más avanzados. Todavía no tenemos mucha información sobre los embarazos chiquitos o tempranos, como decimos nosotros, pero no se ha visto en todas las mamás ninguno con una transmisión intraútero, ¿sí?, ni con bebés con problemas en el desarrollo por el coronavirus. Esto es contagiar al bebé adentro de la panza, ¿sí? O sea, una mamá que tiene coronavirus a su bebé. El tema es que obviamente los bebés, una vez que nacen, van a tener contacto como cualquier persona y más por supuesto con su mamá. Los bebés pueden adquirir el coronavirus, obviamente no están exentos, lo mismo que los niños, de la misma forma como explicó Caro, y bueno, un poquito Rubén también, que lo adquirimos los adultos, ¿sí?, a través básicamente de las gotitas de las distintas secreciones, ¿sí? Entonces, obviamente, en ese sentido no están exentos, pero lo importante o lo alentador es que no se ha descubierto todavía, y parece que no, y es lo más probable, que no se transmita adentro de la panza. ¿Qué te iba a decir, Micaela? Mientras vos hablabas, se me venía a la mente un video que ha circulado, ¿no es cierto?, por ahí, no sé si vos lo viste o no, por las redes sociales, y a ver si podíamos aclarar eso. Vi un video donde se hace una cesárea, y que ya lo había visto antes de que apareciera el COVID, y sacan al bebé con la bolsa, y ahora lo están promocionando como si fuera que eso no contagia al bebé, digamos, en el nacimiento. Dicho un poco lo que vos dijiste, la no transmisión vertical y la no transmisión por sangre,
Es decir, lo que estamos viendo es un poco de, para que la gente tenga un conocimiento de merchandise y de biribiri, me parece. Tal cual. En realidad tampoco está demostrado, y de hecho se cree que no tiene, digamos que las formas de transmisiones son las que hablaron anteriormente, ¿sí? No se transmite, como dijiste vos, de manera fecal, lo mismo que por líquido amniótico o por sangre, ¿sí? La vía de contagio es básicamente las gotas de las distintas secreciones, ¿no? Por eso también, si querés, no sé si por ahí alguien lo ha preguntado, o también es importante, el tema de la lactancia materna, ¿sí? ¿Sí? Ahora Otro justo te iba a de preguntar los eso. productos, bárbaro, otro de los productos, digamos, del embarazo es la lactancia, ¿sí? Todos sabemos que la leche materna es el mejor alimento para nuestros bebés, y aparte de eso también, por ahí, bueno, los que no lo saben, transmite un montón de defensas, ¿sí? Que son estos famosos anticuerpos que había hablado Rubén, las inmunoglobulinas, se transmiten desde la mamá hacia el bebé para empezar a generar todo su sistema inmune, que obviamente es acotado también porque, bueno, lo van formando y lo vamos formando todos durante los años. Entonces, hay muy pocas contraindicaciones de la lactancia materna, y el coronavirus no es una de ellas, por suerte, al menos hasta ahora. Por supuesto que esto siempre va a ser charlado entre el equipo obstétrico, el neonatólogo o pediatra, en el caso de una mamá con coronavirus, y siempre con el consenso de la mamá, ¿sí? Esto siempre va a ser charlado, nadie va a contraindicar o no contraindicar algo. La idea, o lo que se está viendo por ahí en otros países, en Europa, como decíamos antes, que realmente hay muchísimos más casos y tienen mucha más mamás embarazadas con coronavirus y puérperas, ¿no? Con coronavirus, se ha visto, y lo que se indica hasta el momento, es una lactancia segura, ¿sí? O sea, por supuesto, el lavado de manos, como dijimos hasta recién, el uso de barbijo durante la lactancia, y el lavado de manos, por supuesto, inmediatamente posterior. Por supuesto, durante la lactancia lo mismo, no tocarse la cara y todas las medidas de prevención que por ahí charlo Caro. Y en algunos casos también, por eso digo, siempre consensuado entre la mamá y el equipo médico, algunas pacientes prefieren extraerse la leche de forma manual y, bueno, digamos, amamantar con la mamadera en realidad, ¿sí? Algunos ellas mismas, y otras, alguna otra persona que no tenga el coronavirus, siempre hasta que la mamá resuelva su infección y esté de alta médica para los contactos. Bien. Y la otra posibilidad podría ser la lactancia artificial, Claro, sí, por supuesto. ¿no? Por supuesto. Bien. Mamadera con leche de la mamá, o, bueno, lactancia de fórmula, ¿no? Pero bueno, como digo, esto es día a día, y obviamente charlado siempre con el neonatólogo y, bueno, el obstetra, viendo siempre los riesgos y beneficios de los dos, y lo mejor para la mamá y para el bebé. Perfecto. Bien, lo otro importante que era que estábamos hablando es que, como cuando mencionamos lo del video, es que y circulan muchos videos tóxicos por ahí, ¿no es cierto?, que nos generan miedo y ansiedades. Así que siempre las dudas que tengan, como siempre les digo a ustedes, las anotan, ¿no es cierto?, y cuando vienen al consultorio evacuamos todas sus dudas con sus obstetras de cabecera, sean de esta clínica o sean de otra. No se guíen por las cadenas que mandan, porque la mayoría no tiene base científica. Así que bueno, me han llegado Bueno, ponen en cosas el chat de la charla. anecdóticas, ¿viste? Así que bueno, uno va viendo. Por eso no ¿cómo se llama? No se guiarse por eso, sino charlarlo con su médico de cabecera. Volviendo un poquito al tema, en esta época de COVID, ¿no es cierto? Yo, paciente embarazada, sin síntomas, Mica, ¿cómo me podés explicar qué me están preguntando? ¿Qué puede ser, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser mi parto? ¿No es cierto? ¿Cómo va a ser mi nacimiento dentro de la clínica? Bárbaro. Bien, yo les cuento, obviamente, seguramente haya pacientes por ahí de otros lugares. Nosotros vamos a contar, bueno, voy a contar yo ahora cómo nos manejamos en la clínica, ¿sí? Primero que nada, contarles a todos que, bueno, que ya nuestros pacientes ya lo saben, a la clínica siempre tenemos que ingresar con barbijo, ¿sí? Barbijo, tapaboca,
antes de ingresar, ¿sí? Punto número 1. Después, bueno, para todas las mamás por ahí, como decías Rubén, que están con contracciones o que piensan que están en trabajo de parto o tienen que venir a la guardia por cualquier otra cosa, ¿sí? Siempre previo a la atención, para que sepan, se hace un triage, ¿sí? Triage, lo que nosotros hacemos en el triage es evaluar una serie de síntomas y otras preguntas en realidad con respecto a la pandemia o relacionadas con la pandemia, y así se evalúa tanto a la paciente, y en el caso, bueno, de que sea trabajo de parto, como era la pregunta de recién, también a su pareja, ¿sí? Bueno, van a ser evaluados, por supuesto, por el obstetra o por la obstétrica que esté en ese momento, siempre recalcando que nosotros tenemos las mismas medidas de protección, bueno, un poquito más, como contaba Caro, así que bueno, con eso pueden estar tranquilos. Se decidirá, en el caso de que sea la internación, ambos papás van a ir a la habitación, ¿sí? Bueno, acompañarse durante todo el trabajo de parto. Es importante también saber que durante todo el trabajo de parto en la habitación, los papás, la mamá y el papá, o la mamá y su acompañante, quien ella por supuesto elija, van a tener que estar con barbijo, ¿sí? Durante todo el tiempo. Esto es importante porque nosotros, los médicos, y bueno, la obstétrica en el caso de que estemos en un trabajo de parto, tenemos durante todo el tiempo también nuestras medidas de protección, ¿sí? Al igual que todo el personal de salud de la clínica. Entonces es importante que todos cumplamos con esta parte para, bueno, lo que decía Caro, ¿sí? Disminuir al máximo las infecciones de personas asintomáticas. Una vez que estamos, bueno, listos ya para ir para la sala de partos, el papá va a tener su kit papá, ¿sí? Bueno, que es la vestimenta que necesitamos sí o sí para poder ingresar al quirófano y a la sala de partos. Una vez que el papá está cambiado, ya puede pasar con la mamá a la sala de partos y, bueno, acompañarla durante todo el parto, ¿sí? En el caso de que sea, bueno, una cesárea programada o lo mismo una cesárea de urgencia, el protocolo de la internación es el mismo, ¿sí? Con respecto al triage, la toma de temperatura, lo mismo con respecto al kit papá, y el papá pasa directamente a la sala de recibimiento del recién nacido, ¿sí? Para poder estar con su bebé y después irse a la habitación a esperar a la mamá, o en el parto normal, los tres juntos a la habitación para bueno, empezar a conocerse. Bien. También aclarar un poquito que para que las mamás que van a tener el bebé se queden también tranquilas, que la clínica dispone de una doble circulación. Es decir, por el momento y por suerte, porque lo que uno quiere como médico es que nadie se enferme, ¿no es cierto? No tenemos ningún caso de embarazada con COVID positivo. Y ojalá no lo tengamos nunca, ¿no es cierto? Pero la clínica está preparada, es decir, la maternidad libre de COVID, van a ir las pacientes y la circulación de aquella paciente que tenga un COVID es una circulación totalmente alejada de la zona libre de COVID. Es decir, la clínica ha diseñado el funcionamiento dentro de la clínica para que esto no suceda. Es más, se ha abierto una nueva unidad de cuidados intensivos, donde la clínica tiene una unidad de cuidados intensivos para pacientes sin COVID y para pacientes con COVID. Así que por eso uno quiere llevar tranquilidad con esto, que muchas veces se preguntan, ¿no? Si hubo pacientes con COVID y yo voy a entrar por acá, también me lo voy a contagiar. No, y vuelvo a repetir, recuerden que no se transmite en forma aérea, se transmite por contacto, ¿no es cierto? Entonces, pero igual así y todo, nosotros tenemos una doble circulación dentro del sistema de la clínica. Exacto, tanto para quirófano como todas las áreas comunes y por supuesto personal de salud, todas las medidas que podemos tener para la protección nuestra y de los pacientes. Sí. Y la guardia también, perdón que me meta, la guardia a los pacientes que son sospechosos, porque la realidad es que cuando entran no tienen el diagnóstico, entonces todos aquellos pacientes que sean sospechosos de coronavirus no van a estar en la misma guardia que por ejemplo viene una embarazada en trabajo de parto, o por un sangrado, por bolsa rota, por lo que sea, no es el mismo lugar.
Por eso en la guardia van a ver que hay 2 circulaciones, una que es la guardia general y otra que van a ser casos sospechosos, o personas que vengan con fiebre, o personas que vengan con síntomas respiratorios, no se van a mezclar nunca. Así que eso, quédense tranquilos. Recién, perdón, estoy leyendo una de las preguntas. ¿Qué pasa con la cesárea? Que bueno, justo Mica estaba hablando de eso. No la leí. Dice que Alejandra y Cecilia tienen una duda en relación al padre en la cesárea y en el parto. Bien. El papá, durante el trabajo de parto, está y pasa a la sala de partos con la mamá, ¿sí? Con el kit papá y su protección con barbijo. En el caso de la cesárea, no pueden ingresar al quirófano propiamente dicho de la cesárea, ¿sí? Porque el protocolo es otro para el personal de salud y sería otro para el papá. Así que en el caso de la cesárea, solamente pueden ingresar al recibimiento del recién nacido, ¿sí? No ingresan directamente al quirófano, sí ingresan al área de quirófano, para poder entrar al recibimiento del recién nacido, por eso tienen que cambiarse con la ropa adecuada para poder estar ahí. En sí, esto también para acotar tiene un porqué, ¿no es cierto? Porque el paciente que entra con triage negativo a la sala de parto, ¿y por qué no puedo entrar a quirófano? Bueno, porque no sabemos si es portador o no portador del virus. Y ahí tenemos que usar medidas de mayor seguridad, las cuales esos son muy acotadas, ¿no es cierto?, para poder atender a todas las personas. Y así no tuviéramos una PCR, no, como hablábamos hoy, no sabemos en qué momento nos encontramos. Entonces lo que nosotros tratamos como institución, y sobre todo el cuidado es hacia el paciente, porque detrás de ese paciente van a venir más pacientes, tratar que los quirófanos no se nos contaminen. Porque si nosotros tenemos una contaminación dentro de los sistemas de salud y sobre todo en un quirófano, esto empieza a generar un caos, ¿no es cierto?, a nivel sanitario. Y entonces lo que uno pretende en este tipo de pandemias es tratar de mantener lo más limpio posible las instituciones. Eso, aunque en estos momentos, y uno comprende, ¿no es cierto?, porque uno también fue padre, ¿no es cierto?, y comprende la situación de la pareja embarazada, los miedos, las ansiedades, el nacimiento de un hijo, ¿no es cierto?, pero lamentablemente estamos viviendo una época de pandemia y es lo que nos está tocando y tenemos que ser todos solidarios, así como decimos no ir a pasear a Güemes, entender por qué no podemos entrar, porque detrás nuestro vienen otras personas con las mismas complicaciones que tenemos nosotros y que tenemos que resolvérselas. Un poco por eso, y no es solamente en Mar del Plata ni en Buenos Aires, es a nivel mundial. El padre en la operación cesárea no entra, ¿no es cierto?, a quirófano. Y esto es a nivel mundial. Hace poco hemos tenido la oportunidad de charlar con el jefe de servicio de la unidad de ginecología y obstetricia de Madrid, donde fue el pico máximo en España, y nos han dicho que las medidas que han tomado, ¿no es cierto? Y aparte por recomendación de nuestro comité operativo y de infectólogos, ¿no? Un poco para aclarar un poquito esto de papá en quirófano. Exacto, y que todas las decisiones de la clínica también las tomamos en conjunto, todo el comité operativo específicamente designado, digamos, para todo este momento de pandemia. Y por supuesto todo esto es cambiante, porque la situación que uno va viviendo va haciendo que sea cambiante. Hay a veces que flexibilizamos un poco, hay a veces que volvemos a ajustar un poco, y depende del momento que estamos viviendo. Por ahí habrán visto cómo fue también mutando o cambiando la atención en los consultorios. Ya prácticamente, el otro día una paciente me dice, cada vez se lo ve menos, ¿no es cierto? Es decir, cada vez estamos más protegidos. Que el hecho de protegernos también es protegerlas a ustedes. Volviendo al tema, Micaela me preguntan, después del parto, si voy a tener una alta temprana para no permanecer en la clínica, o va a ser un alta como siempre. Normal. Bien, la idea es que sí, que las altas nosotros intentamos hacerlas lo más temprano posible, ¿sí? Siempre y cuando, por supuesto, el nacimiento haya ocurrido sin ninguna complicación y siempre, como decíamos, teniendo en cuenta, por supuesto, la evolución clínica de la mamá y
siempre también dependemos del neonatólogo o pediatra que evalúa el recién nacido, y bueno, en el caso de que les dé la alta y la evaluación clínica de la mamá sea correcta y no tengamos ninguna otra opción para que tenga que quedar internada, sí, es la idea. A las 24 horas, igualmente siempre al recién nacido se le hace un estudio, entonces lo mínimo son 24 horas, tratamos de darle el alta lo más rápido posible. ¿Mm? Pero bueno, es estudiando cada caso en particular, por supuesto. Bien, y tengo una pregunta que me surge ahora, es, yo tengo el alta, ¿no es cierto, Mica? ¿Y qué pasa con los abuelos? ¿Pueden ir a mi casa? No, ¿Sería lo bueno, a ideal? ver. Obviamente que lo ideal, en este momento, bueno, estamos en cuarentena, así que por supuesto que lo ideal es que no, y no es correcto. Y igualmente, una vez que, bueno, que finalicemos la cuarentena y que estemos todos más liberados de esta circulación, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque, bueno, ya contamos todo, bueno, Rubén, por ahí vos lo contaste, el tema de los pacientes asintomáticos, ¿sí? Las personas de riesgo, los abuelos son pacientes de riesgo, entonces tratemos de tomarnos el tiempo de conocerse en familia y por todos estos medios y celulares y videollamadas y todo con los abuelos para tratar de hacernos un bien a todos, ¿sí? Porque uno lamentablemente, como dijiste vos, puede ser un portador asintomático, ojalá que no, por supuesto, así que la idea es que esperemos un poquito. Bien. Perdón, ahí están preguntando, me fui a buscar Sí. algunas cosas para que sea más didáctico, si una máscara es lo mismo que un barbijo, ¿sí? Un barbijo o tapabocas es esto, ¿sí? Normalmente, algunos, no todos, tienen como un alambrecito en la parte de arriba, ¿sí? Esto si lo doblamos se adapta bien a la nariz y no nos molesta tanto, especialmente para aquellos que usan anteojos, porque si no se nos se empañan. Se empaña todo, ¿sí? Este es el barbijo común. En los casos de trabajo de parto se los da a la clínica, ¿sí? No tienen que salir a andar comprando barbijos por todos lados, ¿sí? Sí lo tienen que traer al consultorio, por supuesto, o a la consulta, a la ecografía. Este es el barbijo común, digamos. Después hay otros tipos de barbijos, que son los llamados N95 o los de mayor filtro, que son unos similares a estos, ¿sí? Que se adapta bien a la cara. Estos, la verdad que no lo vamos a ocultar, son bastante más molestos, pero nos dan mayor protección y la protección es diferente, ¿sí? Estos los tenemos nosotros en la clínica, ¿sí? Quizás nos ven en el quirófano que vamos a andar con esto, con toda la cara roja, pero bueno, sirve para eso. ¿Cuál es el tema con la máscara? Yo acá traje una, me siento como inutilísima. Esto es lo que hace... Te queda bien, te sale bien. Sí, sensual. Esto lo que hace es generar... Ahí dice Caro que no se ve, trata de mostrarla un poquito más. Ahora respondemos las otras preguntas, ¿sí? Aclaro por las dudas. Yo ahora las leo y las vamos respondiendo. No se ve la persona. Ah, la persona. Yo te veo. Yo te veo también, pero bueno, por ahí María Emilia es activá el video, sí. Podés ver persona hablante, podés poner arriba a tu derecha. Ah, claro. Fíjate, arriba a la derecha. Ahí nos dicen que sí me ven. Después de toda esta producción que estoy haciendo. Sí. No desgastemos la producción, Caro. No. Esperá a ver la gente que te pueda ver. El video. Bueno, si no lo haces 2 veces igual, que no te cuesta nada. A mí no me cuesta hablar, ya lo saben. Bueno, la mayoría dice que se ve bien. María Emilia, fíjate por ahí tu configuración de video. Arriba a la derecha hay unos cuadraditos y ahí podés poner que se vea la persona hablante o, como la mayoría de nosotros lo vemos, toda la tira de videos. Personas. Ahí nos dicen que se ve bien. Bueno, la mayoría ve bien. La máscara lo que hace es proteger todo, protege los ojos, la nariz y la boca. ¿Reemplaza uno a la otra? No. Tampoco salir a la calle con máscara, barbijo, guantes, porque nos vamos a volver locos todos. Pero sí pueden ver que quizás en el consultorio, y más que nada en el quirófano, justo en el quirófano, bueno, usamos otras que tienen mayor protección, pero este es un ejemplo. Cuando hablamos de máscaras, hablamos de esto, que nos cubren todo. Y cuando hablamos de barbijo o tapabocas, es lo que mostré antes. No hace falta usar este, pero sí puede ser este, acuérdense del alambrecito arriba, no se lo pongan del lado de abajo, y
y con esto salen a la calle. Importante, como así estamos hablando de no compartir el mate y no compartir utensilios, no compartir el barbijo, ¿no? El barbijo lo uso yo, no se lo paso después a mi pareja. Que cada uno tenga uno. Lo mismo que los tapabocas, por ahí, estos que bueno, que tenemos todos, por no conseguir, o porque, bueno, les dejamos estos para el personal de salud también, los tapabocas caseros, digamos, también recuerden que tenemos que lavarlos, ¿sí? Con agua y jabón, y secarlos. Lo ideal siempre, si se puede por ahí secar al sol, pero si no, tratar de tener por ahí 1 o 2 como para ir rotándolos, y no es que podemos usar toda la semana el mismo, la idea es que los vayamos lavando. Siempre recordar que se saca de atrás para adelante, no se toca en ningún momento la parte de adelante del barbijo, porque obviamente esa es la que estaría infectada o contaminada en el caso de estas gotitas que habíamos charlado. Entonces es importante la higiene, no solo de las manos y de todo lo que ya charlamos, de todas las cosas que entran y salen de casa, sino también, muy importante, del barbijo, porque si yo me saco el barbijo y lo pongo arriba de la mesa y después apoyo la comida o el mate o la bandeja o lo que sea, no nos cuidamos nada, ¿sí? Ahí quería leer, perdón porque justo charlamos recién, me preguntaban el tiempo de internación de la cesárea, nos preguntaban, bueno, el tiempo de internación normal generalmente son 48 horas, ¿sí? Pero bueno, todo esto, como decíamos, previo a toda la pandemia. Intentamos, tratamos y evaluamos junto con los neonatólogos y los pediatras que pasan a revisar a los bebés todos los días, las altas tempranas, ¿sí? Lo habitual son 48 horas, depende de cada uno y lo que charlamos recién. Fíjate en el que posparto ahí hay también una se usa pregunta barbijo, sobre ¿sí? habitación compartida. Respondo bien. Las habitaciones ahora en la clínica son todas individuales, ¿sí? O sea, las habitaciones que previamente eran compartidas, ahora, aunque tengan una cama al lado, van a estar con solamente las mamás. Rubén, no sé si querías decir algo. Que te escucho. No, que la clínica desde el punto de vista administrativo ha distribuido, ¿no es cierto?, los protocolos para las internaciones compartidas. De acuerdo, eso hay que averiguarlo porque la verdad que no compete y no lo manejamos, la parte de si tiene cobertura total con determinadas obras sociales o no, ¿no es cierto? Que bueno, eso lo fundamental es arrimarse a la parte administrativa y charlarlo, por si es una internación conjunta, ¿no es cierto? Lo que tratamos es, uno se preguntará entre la internación conjunta y la internación intermitente, ¿no es cierto? Un poco lo que uno trata es que en la entidad donde trabaja circule la menor cantidad de gente posible. Porque como yo les decía al principio, el virus no está en el aire circulando, las piernas del virus son las personas. Entonces, por eso tratamos de que circule la menor cantidad de personas en la institución. Entonces, tratamos de disminuir al máximo esa circulación. Las dos posibilidades son una internación conjunta, ¿no es cierto?, de madre y padre las 48 o 24 horas que tenga que estar internado, ¿no es cierto? Pero una vez que se decide por esa internación conjunta, el acompañante que designe la embarazada no puede salir nunca más, si está internado. Algunas, no sé si todas las obras sociales lo cubren, sinceramente, eso hay que averiguarlo en la administración, algunas por ahí debe tener algún costo, ¿no es cierto? Y aquel que no va a hacer la internación conjunta, va a tener un tiempo que ya lo dijo, creo que Micaela, de aproximadamente durante todo el trabajo de parto y después 3 horas en el día, sea la mañana, la tarde, ¿no es cierto? Va a estar. ¿Por qué surgió esto de 3 horas, digamos, ¿no es cierto? Uno ya con muchos años en tiempo viendo la maternidad, sabe que cuando no hay pandemia, no hay nada, el esposo entre que va, viene, hace un montón de trámites, sale, va a buscar una cosa, se ocupa de otra cosa y después vuelve, no permanece más que 3 horas en la institución. Entonces, más o menos hemos puesto ese tiempo. Y fundamentalmente, como decimos, para disminuir la circulación dentro de la clínica. Vuelvo a repetir, yo sé que es feo, yo sé que es antipático, ¿no es cierto?, pero es lo que tratamos de conservar para que no tengamos virus circulantes dentro de la institución en lo posible, ¿no es cierto?,
no tener un personal de salud contagiado, que eso sería en detrimento de todo el resto de la población. Por eso uno insiste tanto en estas cosas. Uno no es ajeno a lo que están viviendo, ¿no es cierto?, con respecto al nacimiento, lo vuelvo a repetir esto, y no me voy a cansar de repetirlo, pero lamentablemente estamos en una pandemia. Aunque no parezca, estamos en una pandemia y vamos a entrar con el pico máximo. Y yo creo, personalmente, que el número de infectados que tiene, o que vemos en Mar del Plata, son mayores a lo que estamos viendo. Una cosa son los que tienen síntomas, y otra cosa es si yo testeo a toda la población. No se olviden que casi el 75% de las personas son asintomáticas. Por eso insistimos. Lamentablemente, el ser humano, ¿no es cierto?, y me incluyo como esto, porque bueno, me considero un ser humano. Menos mal. Normal no sé, pero me considero un ser humano. Tenemos esa visión de que a mí no me va a pasar, y a mí nunca me va a tocar, y entonces salgo y soy Superman, ¿viste? Hasta que un día me toca. Porque esto es muchas veces cuando te dicen, usted tiene una posibilidad de 1 en 1000, y yo no sé si soy el 1000, ¿viste? Eso es para los libros, pero cuando me toca a mí. Entonces, por eso uno insiste mucho en respetar estos protocolos. ¿Qué quisiera uno? ¿Qué quisiera la institución? ¿Qué quisiera los médicos? Que no hubiese nada de esto y que todo se pueda desarrollar libremente. Pero hoy por hoy, y más que nunca, debemos pensar en el otro, ¿no es cierto?, en todos. Y precisamos que nuestro sistema de salud no se colapse. Bien. Rubén, si querés, bueno, seguimos leyendo las preguntas, si te parece. Bueno, acá hay una que por ahí, si querés responderla. Las embarazadas, en el supuesto caso, pregunta María Emilia, las embarazadas en el supuesto caso pueden tomar remedios de ser infectadas. Me imagino que una paciente con COVID positivo, si el tratamiento es el mismo que una paciente no embarazada. Sí, aquella que tiene un COVID positivo y tiene una sintomatología leve, lo más probable es que lo único que utilice son antitérmicos y una buena hidratación, y esto lo transcurra en su casa, o por supuesto con las medidas de aislamiento, si lo puede hacer en su casa, con el resto de la familia. Las medidas de aislamiento, ¿qué son? Es tener una habitación para ella, donde va a comer, sus utensilios para ella, donde va a tener su tachito de basura para sacar de ahí, ¿no es cierto? Y tenía que tener el distanciamiento de 2 metros con el resto de la familia. Como hemos visto en algunos lugares que esto no se puede cumplir, van a tener que disponer de un centro, ¿no es cierto?, como es uno de los hoteles que se han dispuesto. Con respecto a aquellos que tienen, si bien no es tanto del patrimonio nuestro cuándo medicar y cuándo no medicar, sino cuando una persona con COVID positivo tiene una sintomatología ya moderada o grave, ya eso es un manejo en conjunto entre lo que es el infectólogo, el internista y el terapista. Y ahí se va a decidir la utilización o no de medicación. La medicación que se están utilizando generalmente son, que habrán escuchado hablar, la hidroxicloroquina, ¿no es cierto?, que no está contraindicada en el embarazo. De hecho es una droga que se utiliza durante las pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, ¿no es cierto? Se utilizan retrovirales, y los retrovirales se han utilizado en Europa y en otros puntos de América, y han nacido chicos sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? Es más, los retrovirales los usamos en aquellas pacientes portadoras de HIV positivo, ¿no es cierto? Y a veces posnacimiento se le da al bebé para manejar su carga vírica. Así que lo más probable, si bien, como digo, precisamos mucho más estudio, lo más probable es que esto no cause ningún trastorno en el bebé. De todas maneras, recuerden que cuando, si bien hay pacientes que están comenzando su embarazo, pero siempre el efecto de las drogas tenemos que tenerlo en cuenta en el periodo de organogénesis del bebé. Es decir, cuando se está formando todos esos órganos en el bebé y cuando recién llevamos un embarazo de menos de 11 semanas. Ahí pueden ser tóxicas algunas medicaciones, ¿cierto? Que tampoco están comprobado que sea el 100% de toxicidad en todas las medicaciones.
Bien. Más de una vez hemos visto pacientes que no sabían que estaban embarazadas y han tomado determinada medicación, y si bien está descrito un montón de anomalías, después fuimos controlando el embarazo y nacieron bebés sanos. Es decir, como siempre, y como pasa con esto del COVID, la mayor probabilidad es que todo ande bien. ¿No es cierto? Sí, e individualizar cada caso, por supuesto, como venimos En diciendo. particular. Sí. Bueno, acá vamos leyendo, perdón las preguntas, tengan paciencia que las vamos a ir diciendo todas, ¿sí? Bueno, Caro, por ahí para vos que hablaste de esto, si tenemos que limpiar, bueno, María Emilia también pregunta si tenemos que limpiar el dinero, el billete de monedas, y Paola si el lisoform sirve. Más o menos igual ya lo habías respondido, pero espera que hay una relacionada también. Bueno, el tema de los abuelos Justo ya estoy lo viendo lo de la charlamos. máscara, que la tengo en la mano, que me dicen que ahí la puedes ver. La máscara en el trabajo de parto, que es otra pregunta que ahí veo, no es necesaria, ¿sí? Con el barbijo va a estar bien. Hay una cosa a tener en cuenta, no es lo mismo usar una máscara mientras yo estoy hablando con alguien, que usar una máscara en un trabajo de parto. Con las contracciones, con... Y después, sí. Caro, otra de las preguntas, una vez que nazca el bebé, ¿qué precauciones debemos tener, tanto papá y mamá, una vez que se vuelva a trabajar? ¿Sí? Responde como esas así que están relacionadas. En relación cuando volvemos a la casa, es lo mismo que estuvimos hablando antes, pero potenciado, digamos, ¿sí? Mucho lavado de manos, especialmente para la persona que sale. La persona que sale, ya sea por trabajo, por hacer las compras, lo que sea, no salgo, vuelvo, agarro el bebé y lo lleno a besos, ¿sí? Llenalo a besos, pero te tenés que sacar la ropa de calle, te tenés que lavar bien las manos, te tenés que lavar la cara, ¿sí? Entonces ahí sí, cuidándose, y yo entiendo que debe ser muy difícil, pero que lo que uno tiene que tratar de evitar es que si nace el bebé, que no venga a conocerlo la vecina, la prima, los bisabuelos, ¿sí? Más allá del coronavirus hay que tener en cuenta que es un recién nacido, ¿sí? Entonces, extremar todas las medidas. Y después había una pregunta sobre el lisoform. Hay un montón de productos de limpieza que pueden ser útiles. Yo hablé de la lavandina y del alcohol porque quizás es lo más común, ¿sí? Lo que hay que fijarse es en los componentes que tiene cada uno de los frascos. Ahora, bueno, no tengo justo el lisoform para mostrarles, pero los multiuso, o por ejemplo el Procenex, el lisoform, por lo general tienen una buena concentración de un componente, que lo tengo anotado acá, que es el cloruro de benzalconio, ¿sí? Que también puede ser útil para el virus. Porque también hay que tener en cuenta que tampoco vamos a tirar lavandina en toda la casa, que después nos lloran los ojos y nos hace mal. O sea, puede usarse otro producto. Lo importante es que sea frecuente el lavado de manos, frecuente el lavado de superficies que usamos más que nada en la casa. Bien. Después, bueno, varias preguntas sobre la cesárea, creo que ya las respondimos a todas. Si alguna tiene otra duda con lo que dijimos, pero bueno, ya las respondimos, y el por qué no, el papá en el quirófano lo respondió Rubén. Puede quedarse un acompañante, el padre o cualquier otro adulto, por supuesto. Acuérdense que, como dijo Rubén, uno elige un acompañante y ese es el acompañante que va a pasar tanto al trabajo de parto como al recibimiento del recién nacido y se va a quedar en la internación. Entonces, bueno, obviamente por ahí, bueno, todos hemos tenido pacientes que por ahí me dicen, no, mi marido se tiene que quedar con mi bebé, o sea, con mi otro hijo, o lo que sea. Nada, charlarlo en familia y organizarse entre ustedes, y no son compartidas, otra de las preguntas, con otra mamá las habitaciones, ¿sí? Eso creo que ya lo respondimos. Lo de las visitas restringidas también ya lo dijo Rubén, las 3 horas, la máscara. No sé, Caro, si vos lees alguna otra pregunta que se me ha pasado, creo que la no. última, que es, ¿qué pasa con el billete y las monedas? Las monedas pueden limpiarse porque no pasa nada, se pueden mojar. Ahí está, sí. Claro, se pueden con alcohol o con lavandina. ¿Qué pasa con los billetes? Obviamente si los mojamos vamos a andar mal, ¿sí? Entonces bueno, a todos nos ha pasado que hemos lavado billetes en el lavarropas, igual. Eso es verdad, tampoco hacerlo a propósito, ¿no? Y los recuperamos. Eso es verdad. ¿Qué pasa con los billetes? Voy a un comercio, pago en efectivo, me devuelven, listo, lo guardo en la billetera y me lavo las manos, ¿sí? Porque no puedo lavar el billete. Entonces,
lo que hago, ya que toqué eso, que puede estar contaminado, recordemos que en el papel dura un día el virus, me lavo las manos inmediatamente. No es que toco los billetes y después vengo y empiezo a cocinar. Bien. Bueno, otra pregunta. ¿Es mejor, bueno, que dice Claudia, es mejor no asistir al control o evitar exámenes para no salir de la casa? No, bueno, obviamente nosotros estamos continuando con los controles obstétricos habituales. Por supuesto que siempre con las medidas de prevención, como dijimos, el triage al ingreso de la clínica y la toma de temperatura para la mamá. Lamentablemente en este momento no estamos permitiendo los acompañantes con la mamá en el control, pero sí tenemos muchas buenas ideas para las mamás, pueden hacer videollamadas durante la consulta, como para que el papá se sienta también acompañándola. Y creo que no había, bueno, y con respecto a las ecografías lo mismo, es importante para todos los embarazos también que sigamos con los controles y las ecografías básicas y específicas durante el embarazo. ¿Sí? Siempre las medidas de precaución que tenemos nosotros y ustedes. Rubén, ¿querías decir algo? Sí, un poco con respecto a los controles, pero ya no hablando de la embarazada, ¿no es cierto? Porque lo que uno no tiene en cuenta a veces cuando se genera todo esto, como hablábamos al principio, de tanto miedo y tanto pánico, no quiere ir a la institución. Y si una vez que salgamos de la pandemia esta con respecto al COVID, y ahora estamos hablando del embarazo, ¿no es cierto? Y va a pasar toda esta pandemia de COVID, vamos a tener otro pico de patologías, que son las patologías que no se atienden, como son las hipertensiones, como son las cardiovasculares, ¿no es cierto? Como son los problemas nefropáticos, ¿no es cierto? Así que lo que yo aconsejo es que no releguen esas consultas, ya no estoy hablando de las embarazadas, sino que transmitirlo a la población general. También. Es decir, que todos tenemos un abuelo, un padre, ¿no es cierto?, un tío. Bueno, decirles que hablen con su médico de cabecera, hoy por hoy están las videollamadas, la teleconferencia, entonces pueden ir, e incluso ya se están haciendo controles, como se han dicho, ¿no es cierto?, ir con el barbijo, ir con el separado en la sala de espera, ¿no es cierto?, ir solo, se dan turnos más espaciados, eso no abandonarlos, porque si no, vamos a salir de una pandemia por una infección viral y vamos a entrar en una pandemia, ¿no es cierto?, de múltiples patologías, que también no nos olvidemos que eso mata personas. Por eso esos controles no deben dejar de hacerse. Pero por supuesto siempre charlándolo con el médico de cabecera. Quería aclarar con respecto a esto. Bien, ¿cuál es acá preguntaba Paola, cuál es la protección para el papá? Cofia, ¿sí? Una cofia de quirófano, el barbijo para el quirófano, guantes y un camisolín estéril, todo estéril obviamente para poder ingresar al quirófano. Las cosas que me han preguntado en consultorio es con respecto al resto del personal de salud, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que tanto las enfermeras van a andar siempre con barbijo, van a andar con las manos higienizadas, y los camilleros también van a andar con barbijo, e incluso muchos van a usar la máscara de protección que mostró Carolina. Es decir, todo el sistema de salud está preparado, ¿no es cierto?, para esta contingencia. Se queden tranquilas que el personal de salud sabe cómo cuidarse y cómo cuidarlos. Que muchas veces esa es la duda. Me han preguntado, si yo voy en la camilla hacia sala de parto, dice el camillero que me lleva, ¿tiene barbijo? Sí, tiene barbijo. ¿Tiene protección? Sí, tiene protección, ¿no es cierto? Es que se va a cuidar él y los va a cuidar ustedes. Hay algunas preguntas sobre qué pasa cuando ya nace el bebé y se vuelve a la casa, si se tienen que mudar a otro lugar. Nos preguntan que si viven con los padres, si puede seguir así o buscar otro lugar. Siempre medidas de cuidado. No hace falta que tengan que irse a otro lugar. O sea, si la familia ya está conformada así, si ya los convivientes son los mismos, ¿sí? Extremar las medidas, pero nada más. Salvo que alguien dé positivo o que empiece a tener síntomas. Ahí sí, pero si ninguno es sospechoso, fue un parto normal o una cesárea, el bebé no tiene ningún problema, está en la casa, no hace falta que nadie se mude.
¿sí? Pero sí muchos cuidados, más lavado de manos, más lavado de superficies, y no va a pasar nada. Incluso con los hermanos, o sea, si el bebé que nace tiene hermanitos, lo mismo. Y después hay otra pregunta que estoy viendo que tiene fecha probable de parto para octubre. ¿Continuarán estas medidas? La realidad es que no lo sabemos. Porque esas medidas van a ir cambiando, depende cómo vaya evolucionando la situación en el país y en la ciudad. No es lo mismo que no haya casos por muchos días o que de repente estemos ya disminuyendo el número de casos o bajando en la curva, que nos agarre un pico. Entonces lo que siempre les recomendamos es que una vez que se acerque más la fecha probable de parto de cada una, nos vayan preguntando en el consultorio, a través del Instagram, a través de los números de la clínica, y todo lo que vayamos sabiendo se los vamos a decir. Si hay algo que realmente no sabemos, como por ejemplo ahí veo la vacuna, todavía no hay nada disponible, se están investigando un montón en diferentes países, te vamos a decir, no lo sabemos. Con respecto a el protocolo que seguimos en una embarazada en trabajo de parto con COVID positivo o sospecha, obviamente son protocolos específicos y con otros cuidados, como dijo Rubén, ¿sí? Son protocolos específicos de la clínica y con otros elementos de protección personal. Así que bueno, tranquilas que en el caso ese nosotros los vamos a implementar. Sí, en caso de eso, tener una paciente con COVID positivo, lo que siguen la mayoría de las instituciones, ¿no es cierto?, es el protocolo de atención de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación. Exacto. El cual ha sido adoptado por nuestra clínica y a su vez adaptado, ¿no es cierto?, a las necesidades del momento. Pero eso como un poco como lo que hablaba recién Carolina también, que es cambiante y lo vamos a ir viendo en la medida de cómo se van dando las cosas. Pero sí la clínica cuenta con todo el equipamiento, ¿no es cierto?, como han visto a veces lo que pasó en China, que parecen astronautas vestidos, bueno, de esa manera es como se atiende a aquel paciente con COVID positivo. Pero la clínica cuenta con todo el equipamiento y todo el protocolo institucionalizado, ¿no es cierto?, de todo el personal de salud. Bueno, no hay ninguna otra pregunta, nos están agradeciendo todas, gracias a ustedes, a todos por estar en realidad, y Rubén, no sé si querías por ahí, si no queda ninguna otra pregunta, terminar. Puedo mostrarle un pequeño resumen y mostrarle unas pequeñas diapositivas del PowerPoint y... Bárbaro, así ya le damos un cierre, se pueden ir todos a comer el asado. Bueno, yo no tengo asado, no sé, me invitan a alguna... Esta quiere comer asado desde hoy a las 11 de la mañana. Alguien que la invite. Rubén, ahí dejaste de compartir pantalla, ¿eh? Ahí estoy. ¿Ahí la estoy compartiendo o dejé de compartirla? Dejaste de compartirla. Ah, perdón. Pará. Aguántame un segundito. Ay, qué linda, vale. Mira. Recién ahí veo. Dame para compartir porque no me da para compartir, ¿eh? ¿Abajo el verdecito, el de siempre, sí, o no te deja? No me deja, la deben tener ustedes. Dice lo de hospedador. Ninguno está compartiendo, ¿eh? ¿Ahí se ve? Ahí está, perfecto. Bien. Vamos a hacer un breve resumen para recordar, para prevenir el contagio del coronavirus. Como dijimos, fundamentalmente el contagio por las gotas. Es muy raro el contagio aéreo, ¿no es cierto?, salvo que estemos muy cerca. Por eso esto de mantener 1,50 m del resto de las personas. El uso de mascarilla adecuadamente, sin mascarilla le llaman en España sería el uso de barbijo, el tapaboca. Recuerden que el tapaboca debe cubrir, ¿no es cierto?, bien boca y nariz, no es tapaboca, es tapa nariz y boca, digamos, ¿no? Esa es la manera de formar el coso, porque muchas veces uno ve por la calle personas, ¿no es cierto?, que llevan el barbijo por debajo de la nariz, y eso no sirve, hay que tapar todo, usar adecuadamente. Lo que ya explicó Caro, el lavado frecuente de manos, tomarse un tiempo para este lavado de manos, por lo menos no menos de 20 segundos, no importa el jabón que usemos, pero usarlo en ese tiempo. Con respecto al barbijo, como ya se dijo, no tocárselo, sabérselo sacar desde atrás de la oreja hacia adelante,
no tocar porque uno tiene la mano sucia y toca la parte de afuera del barbijo y lo ensucia, y también puede estar sucio la parte de afuera del barbijo, así que es importante no tocarlo. Existe una baja posibilidad de que estés contagiada y no te des cuenta, eso es lo que hablábamos, que la mayoría son asintomáticos, por eso insistir en las normas de seguridad hacia los demás. Como hablábamos, veíamos, y ahora les voy a mostrar un pequeño videíto, que la verdad que es bastante representativo con respecto a los barbijos, y cómo tenemos que cuidar del otro, ¿no es cierto? Y que del otro cuide de nosotros. Y las medidas de aislamiento que se hacen en casa involucran a todas las pacientes. Si nosotros tenemos una paciente con COVID positivo y hablamos, tiene que estar aislado del resto de la gente en la casa en la medida que se pueda. Por ahí, trayendo a colación un poquito lo que hablaba Caro, con respecto cuando va el bebé a casa, si ya estoy compartiendo con mis abuelos en casa y viven mancomunadamente, bueno, igual, mantener la distancia social con el bebé, ¿no es cierto? Y esto, ya que está, es algo que sí, esto es medio personal, ¿no es cierto? Recuerden, sacando del lado de la pandemia, que el bebé es un ser humano en chiquito, y a mí ni a nadie nos gustaría de ir en brazo, me hincharía y me molestaría, por así decirlo. Y al bebé le pasa lo mismo, lamentablemente no puede hablar. Y hoy, en época de pandemia, cuidémoslos más. Por ahí los abuelos se van a enojar conmigo, pero esto es un poco así, porque si no van de mano en mano y de besuqueo en besuqueo. Con respecto, bueno, recordarle que el contagio es por contagio directo, ¿no es cierto? La transmisión, como hablábamos, aérea, ¿no es cierto? La aereolización de las gotitas es muy difícil que produzca un contagio, es por contacto, ¿no es cierto? O porque uno aspira a menos de 1,50 m de estas gotitas que va eliminando la otra persona. El contagio directo es también porque uno tose, se lleva la mano a la boca, no sabe, le da la mano al otro, el otro no sabe y se lleva la mano a la cara. En esta época, cuidarse de tocarse boca, ojos y nariz. Y la otra, el contagio indirecto, como decíamos, cuando uno puede estar esparcido, como explicó muy bien Carolina, en distintas superficies, ¿no es cierto? No las limpiamos, tocamos a superficie y nos llevamos la mano hacia la cara, ojos, nariz y boca. Un poco lo que mostró Carolina, recordar que dura bastante en algunas superficies y la limpieza, y ya dijo Carolina cómo hacer la limpieza. Hoy me estaba acordando, mira, ahora me acuerdo, que hablabas del lisoform. Si vos lees el lisoform, dice contra el coronavirus, porque como hablábamos al principio, esto es que, porque como hablábamos al principio, el coronavirus no era patógeno particularmente para la gente, es decir, que no es un virus de ahora, es un virus de hace muchísimas décadas atrás, ¿no es cierto? No está por ahí tan eficiente para ¿no? Pero por eso dice el lisoform contra el coronavirus. Y especial hincapié en los guantes. Yo veo a veces gente en las colas, en los lugares, en el banco, en el supermercado, ¿no es cierto?, que están con los guantes puestos, ¿no es cierto?, porque ven a los médicos con los guantes puestos. El personal de salud está acostumbrado a trabajar con guantes, lo mismo que con barbijos, y sabe que tiene que lavarse las manos como si no tuviera guantes. Nos van a ver en el consultorio con guantes y nos van a ver que entre paciente y paciente agarramos alcohol gel y le pasamos los guantes. Parecía que estuviéramos locos. Si tengo guantes, ¿para qué me paso alcohol gel? Pero los virus se acumulan mucho en los guantes y uno se olvida y se toca la cara, se toca la boca, se toca la nariz y ahí nos contaminamos. Recalco eso de los guantes. Y lo otro que me estoy acordando ahora, que a veces se ve, es la imagen de la mujer que va al supermercado con su hijo, ¿no es cierto?, con tapaboca o barbijo, lentes, y deja al bebé en el carrito y apoya la boca sobre la manija o del carro, ¿no es cierto? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si vamos con la criatura, no lo pongamos en el carrito, llevémoslos a UPA, o no lo llevemos. Recordar que los síntomas siempre, como dijo Caro, son tos seca, fiebre, 37,5 para arriba con tos seca, mal estado general, es decir, decaimiento, síntomas digestivos y pérdida del gusto y del olfato. Que el 80%, para no asustarse, como decíamos siempre, el 85% de las pacientes que van a tener un coronavirus, ¿no es cierto?, van a ser leves, y la mayoría van a ser asintomáticas. De las que tienen síntomas, el 85% van a ser leves.
Eso solamente, si pueden, van a requerir aislamiento domiciliario, tomas de antitérmico, abundantes líquidos y control con su médico de cabecera en forma telefónica, y junto con el infectólogo. Solo un 15% entran en los moderados que van a requerir una internación y van a entrar en un protocolo de estudio. Esto para recordarlo. De la medida que vamos finalizando, recordar, lavado de manos, importantísimo. Llegamos a casa o cualquier sea, lavado de manos o alcohol gel. Esto es fundamental. Recuerden lo que hablábamos al principio y que dijo Carolina, que tiene una cápsula que lo recubre el virus, ¿no es cierto?, que es de grasa, y los jabones producen saponificación de la grasa, es decir, destruyen a las grasas, y eso hace que el virus quede al descubierto y se muera. Recordar el uso de la mascarilla, no tenemos por qué usar la mascarilla quirúrgica, ahí hay distintas formas de armar una mascarilla, ¿no es cierto?, pero con los tapabocas vamos a andar bien. Si pueden una mascarilla quirúrgica de bajo nivel, sí, no la N95 como les mostraba Caro, eso queda más reservado para el personal de salud, ¿no es cierto? Porque por ahí uno dice, bueno, si lo usa fulanito, ¿por qué no me la compro yo? Lo que genera estas cosas a veces son el desabastecimiento, y lo que precisamos es que el sistema de salud esté abastecido con estas cosas. Y aparte son caras. La verdad que son muy caras. El otro día pregunté, me quisieron cobrar, creo que 1.500 pesos, le había dicho, ¿no? Algo así. 1.500. Pero eso lo tenemos reservado solamente para quirófano. Esto es un pequeño video donde demuestra la eficacia, ¿no es cierto?, del uso de tapabocas o de barbijos. Lo que va a mostrar es primero que se hizo un estudio a través del rayo de láser, ¿no es cierto?, identificar las partículas de saliva cuando uno habla, cómo se esparcen en el aire, ¿no es cierto? Y en la medida que uno aumenta el tono, es decir, aumenta la exhalación, y cómo se distribuyen estas partículas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, qué sucede cuando tenemos un barbijo o un tapaboca. Es un video muy cortito. Para ver unos destellos blancos. Bien. Fíjense como ahí sin barbijo, ¿no? Al paciente se le logra colocar un barbijo. Bueno, es representativo, ¿no?, de cómo disminuye la salida de gotitas a través de cuando uno habla. Y hay que pensar cuando tose o estornuda. Recordar el aislamiento social, nuevamente lo vamos a repetir, 1,50 m a 2 metros, ¿no es cierto? Recordar no estar cerca cuando hablamos, y si hablamos estamos con barbijo. Recordar también que si yo uso barbijo y el otro usa barbijo, igual tengo que respetar, a pesar de lo que les mostré en el video, la distancia de 1,50 m. Porque el barbijo lo que hace es que no contaminemos al otro y el otro no nos contamine a nosotros. Pero siempre esa distancia de por lo menos 1,5 m hay que respetarla. No porque tenga barbijo vamos a estar todos juntitos. Y para finalizar, esto que vi en internet y lo vi en una charla y me resultó cómico, una sola crítica para esta persona, diseñó, ¿no es cierto?, la manera de aislamiento del resto, con uno flota de 1,50 m, sus guantes bien puestos, pero la única crítica que le puedo hacer es que no lleva barbijo. Pero bueno, esto es para recordar un poquito que debemos tener ese aislamiento. Bueno, de mi parte es todo lo que le queríamos ofrecer, ¿no es cierto?, junto con Carolina y con Micaela. Nuevamente agradecerles a ustedes por la predisposición y por estar esta mañana y aguantarnos casi 1h30 de charla, ¿no es cierto? A veces parecía que uno va a ser menos, pero se va extendiendo, van surgiendo cosas. Y por supuesto, en nombre mío y en nombre de Caro y de Mica, agradecerle al resto del equipo obstétrico que nos está bancando, laburando en distintos lugares, mientras nosotros
hacemos un poco de televisión, ¿no? Más sobre todo a Caro que le gusta. Me encanta. Perdón, Rubén, ahí hablando de todo esto, Gisela pregunta que en caso de no ser paciente, de ser paciente de otra clínica y al momento de tener su bebé decide, bueno, venir a la Clínica Colón, decirle que obviamente que todas son bienvenidas, no hay ningún problema. Decía si con la carpeta de los estudios es suficiente, sí, la idea es que traigan todo lo que tienen de su embarazo. Igualmente siempre lo ideal es para conocernos antes y que ustedes conozcan también nuestra forma de trabajo, venir a una consulta del consultorio previo a, bueno, el inicio del trabajo de parto o la programación de la cesárea o lo que sea, ¿sí? Bueno, ya saben dónde encontrarnos en realidad y cualquier cosa se piden un turno con cualquiera del equipo y los vamos a saber orientar mejor para el final del embarazo, ¿no? Que con todo esto es un poco Bien. más difícil. Sí, siempre ante la duda nos consultan. Siempre ante la duda anoten todo, como uno siempre dice, ya sea esta época de COVID o fuera de COVID, anoten todo en una libretita, porque después cuando llega uno a consultorio se acuerda de lo del momento y no de lo que se acordaba en casa. Así que todas las dudas evacúenlas con su médico de cabecera, no Google, no Internet, porque bueno, a veces cuando vienen me dicen, no, porque yo lo leí en Google. Digo, bueno, entonces, ahora no me consultés, consultalo en Yahoo, le digo. Por eso, lo ideal es que se saquen las dudas con nosotros, porque muchos artículos que suben no tienen asideros científicos, muchas veces no saben quién los escribió, ¿no es cierto? A veces nosotros podemos hacer un filtro verdaderamente de si un artículo es importante o no es importante. Bueno. Perdón, la última pregunta que leo es ¿qué pasa si el bebé se contagia? Lo que se vio es que si bien los bebés y los niños pueden contagiarse, por lo general hacen un cuadro muy, muy leve o asintomáticos directamente. Y bueno, ahora por todo esto de la pandemia, lo que sí pasa en la clínica es que se duplicaron las enfermeras de nursería. Entonces, hay un montón de dudas o de preguntas que quizás nosotros no las sabemos en relación a eso. Aprovechen que cada vez tenemos más personal de neo y de nursery para poder preguntarles a ellos, pero lo que se sabe de los bebés y de los niños es eso, que hacen cuadros muy leves. Bueno, creo que no queda ninguna otra pregunta. Bueno, lo mismo, agradecerles a todas por su tiempo y bueno, y ojalá las veamos por el consultorio y cualquier cosita nos preguntan y a su médico de cabecera, como decía Rubén. Y esperamos que hayamos logrado completar todas las expectativas que tenían esta mañana y bueno, que haya sido provechosa y no que le hayamos hecho perder el tiempo al revés. Digamos. Ahora pueden ir a comer si quieren y disfruten el fin de. Listo.